corazón. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Amado Rey del cielo, Dios Todopoderoso. Gracias por traer luz en esta noche a nuestros corazones, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, para que podamos seguir adorándote cada día, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, bendito Dios omnipotente y Padre eterno. Muchas gracias, oh Dios, por guardar nuestras vidas, por bendecirnos, por guiarnos, Señor, por darnos luz y revelación en esta noche, bendito Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, a través de tu palabra, precioso Dios omnipotente. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, cuál es tu llamado, precioso Dios omnipotente. ¿Qué es lo que tú deseas con nuestras vidas, Señor? ¿Cómo quieres conducirnos en este tiempo, bendito Dios omnipotente? ¿Cómo quieres hacerlo sobre nuestras vidas, precioso Padre amado, Dios Todopoderoso? Padre, te bendecimos, te damos toda gloria, Señor, y toda honra que solo tú eres digno de recibir, amado Dios. Te damos gracias por tu misericordia, por extender tu mano poderosa hacia nuestras vidas, por guiarnos en esta noche, Señor, en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Están bien? Qué bueno, me alegra mucho. Quiero que compartamos un texto que está en Efesios, en el capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a leerlo del 3 al 6. Efesios 1 del 3 al 6 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos hijos de Dios por medio de su Espíritu. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12 dice: Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, como en alguna vez escuchaba, que todas las personas decían, bueno, todos somos hijos de Dios, pero realmente no es así. La palabra especifica en Primera de Juan, en el capítulo 3, diciendo que hay hijos de Dios y también hay hijos del diablo. Dice que los que practican el pecado y aborrecen a su hermano no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y los que hacen justicia y aman a su hermano son hijos de Dios. En el mundo están estas dos clases de hijos. Los que son hijos de Dios, o los que somos hijos de Dios, y los que son hijos del diablo. Y Juan en el capítulo 1 dice: Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos al Señor en nuestras vidas, Él nos capacita para ser hijos de Dios. No nos podíamos acercar a Él antes por cuanto no teníamos su gracia sobre nuestras vidas, no teníamos su Espíritu. Pero ahora por medio de Jesús se ha establecido un camino para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Padre y disfrutar plenamente de su amor, porque dice que nos escogió en amor. Y esa posición de hijo, pues, es bastante preciosa y muy favorable para nuestras vidas. El hecho de que el Señor haya abierto esa brecha para que nosotros pudiéramos acercarnos a nuestro Padre, como Él lo declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ahora podemos acercarnos con plena libertad a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Padre,
para recibir de su amor, de su gracia, de su dulzura, de sus besos, de su protección. Efesios en el capítulo 2 declara, en el capítulo 3 menciona que hay unas grandes riquezas que están destinadas para los hijos de Dios. Dice en el versículo 14, capítulo 3, del versículo 14 al 19, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en 1 Corintios, en el capítulo 2, declara que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Hay grandes riquezas en el reino del Espíritu para los hijos de Dios. Recuerden que cuando el hijo pródigo abandonó su casa y va y malgasta toda su fortuna con mujeres, en licores, en sus amigos, cuando él decide volver a su casa, que dice, volviendo en sí, decidió en su corazón regresar a su casa, el padre lo estaba esperando, viene a él y lo abraza y le da beso, manda que le quiten esas vestiduras viles que él traía, esas vestiduras sucias, le colocan un anillo que es un símbolo de autoridad, le colocan el calzado, un vestido limpio, nuevo, y hace un gran festín el padre para celebrar que el hijo que se había perdido ha regresado. O sea, nosotros al entrar en el reino de Dios, o Dios al llamarnos y al constituirnos sus hijos, derrama sobre nosotros riquezas, muchas riquezas que están destinadas para los hijos de Dios y que podemos aprovecharlas cada día de nuestras vidas. El solo poder disfrutar del amor del Señor ya es una de las grandes riquezas que nosotros tenemos. Dios trae sanidad a una vida, trae restauración. En Lucas 4 declara Jesús que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar libertad a los cautivos, sanar a los quebrantados de corazón, dejar en libertad a los oprimidos por el diablo, anunciar el año agradable de la salvación del Señor. Entonces mire toda la lista de cosas preciosas que el Señor tiene destinada para nosotros. Por eso él en Lucas, en el capítulo 11, dice que nosotros debemos orar constantemente a Dios para que el Espíritu de Dios sea sobre nuestras vidas y el Espíritu Santo traiga luz y revelación de esas riquezas que Él tiene para nosotros. En las manos de nuestro Padre hay provisión para nosotros, provisión a nivel espiritual y también provisión a nivel natural. Porque dice, si nosotros siendo malos padres, siendo hombres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre sabe dar buenas cosas, sabe dar su Espíritu a aquellos que se lo piden. Dios es bueno, su misericordia es grande, es abundante para nosotros y Él está dispuesto a proveer cada día de acuerdo a nuestra necesidad. De acuerdo a nuestra necesidad espiritual y de acuerdo también a nuestra necesidad material. Porque en Mateo el Señor declara que si Dios alimenta a los pájaros, que tiene cuidado de ellos, pues cuánto más Él va a sustentar nuestras vidas. Solo que no quiere Dios que nuestra prioridad sean las cosas materiales y que nuestro corazón esté centrado ahí. Pero Dios no tiene problema en bendecir una vida, en prosperar una vida. Dios como Padre tiene provisión para nosotros. Muchas riquezas que el Señor tiene destinadas para sus hijos. Y a nosotros nos gusta esa faceta de hijos porque podemos venir a regocijarnos en los brazos de nuestro Padre. Nosotros, el Señor nos llamó para eso, para regocijarnos en sus brazos. Y solo en sus brazos nosotros podemos tener plena satisfacción en nuestros corazones. Dios puede suplir cada una de nuestras necesidades como padre, como madre, como amigo, como hermano. Toda mi necesidad está suplida en Dios.
¿sí? Y dice el Señor, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada día en oración, cada día que nosotros vivimos delante del Señor, hay muchas cosas preciosas que Dios puede derramar sobre nuestras vidas. Solo abrir nuestro corazón al Señor, pedirle aún al Señor que nos ayude a despojarnos de una mente religiosa que nosotros traemos del pasado, de cosas que nos enseñaron, aún cosas religiosas que aprendimos dentro de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana suele ser muy religiosa. Tiene esquemas en sus pensamientos que el Señor en un momento determinado tiene que destruir, tiene que desbaratar para que podamos disfrutar de la presencia del Señor. Porque a veces nos esquematizamos, pensamos que el Señor se mueve de tal y cual manera y no hay otra manera de que Dios se mueva sobre nuestras vidas. Le privamos al Espíritu de Dios de moverse con libertad en nuestros corazones por tener una mente religiosa. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted viene un miércoles para la congregación o un domingo y en el camino usted se encuentra una persona que el Señor la puso allí. Y si Dios la puso ahí es con un propósito, con un objetivo. Y puede ser que por nuestra mente de religión, pensando que tenemos que llegar rápido al culto y que el Señor se está moviendo en el culto y que esta persona está haciendo de tropiezo para mi vida para llegar al culto, entonces más bien como que lo saco de mi camino rápido para poder llegar pronto a la iglesia, a lo que nosotros consideramos iglesia, que es este lugar. ¿Y qué tal que el Señor, a través de su Espíritu Santo, quiera traer libertad a esa vida en ese momento? Puede ser que Dios destinó ese espacio para que yo pueda predicarle a esa vida, orar por ella, bendecir su vida y no necesariamente tiene que ser viniendo con ella a este lugar. Puede ser que el Señor me lleve a una cafetería a tomarme un café con ella mientras le comparto la palabra, mientras oramos, mientras la bendigo. Hay personas que pueden estar oprimidas, pueden tener un espíritu de muerte encima. Pero que si yo no estoy abierto a las cosas del Espíritu, podría privarme de moverme en la unción y en el poder de Dios por pensar que Dios solamente está moviéndose en este lugar. Este lugar es una bendición, nos podemos reunir como cuerpo de Cristo, podemos disfrutar de las alabanzas, adorar juntos a Dios. La Escritura declara que no dejemos de congregarnos, es un principio que está en las Escrituras. Y debemos cuidar eso, pero tenga cuidado de no convertir, digamos, esto como en una rutina, como que si usted no viene hasta acá, entonces no va a recibir del Señor. ¿Sí? Que si usted no llega hasta estas 4 paredes, entonces se privó de la presencia de Dios, porque Dios a usted lo puede visitar en cualquier lugar donde usted esté, no tiene que ser en este lugar, sin que descuidemos, digamos, nuestra comunión con los hermanos y sin que descuidemos ese principio de congregarnos. Pero podemos disfrutar mucho. Dios dice es multiforme, tiene muchas riquezas en abundancia y que las puede derramar sobre nuestras vidas en cualquier momento, en cualquier lugar. Podemos disfrutar de esas cosas que el Señor nos está dando, porque declara Efesios que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos y Dios a sus hijos les da. No tiene reparo en darle a sus hijos, en bendecirlos, en levantarlos, en fortalecerlos. Yo particularmente he disfrutado mucho de ese privilegio que el Señor me ha dado de ser hijo de Dios. Porque como no tuve un padre terrenal, entonces cuando me encontré con el Señor, o mejor, cuando Dios se presentó a mi vida, se presentó como un Dios, como mi Dios Padre. Y he podido disfrutar demasiado del Señor en ese aspecto como padre, de sentir su presencia, de sentirme abrazado por Él, de sentirme fortalecido, de ver su provisión sobre mi vida. He disfrutado mucho de mi Dios como mi Padre. Es una faceta preciosa que el Señor nos ha regalado y que nos permite disfrutar cada día como hijos. En la Escritura también menciona en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 15,
dice, Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en el versículo 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y nuevamente el 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hay otra faceta de Dios para nuestras vidas, y es que no solamente nos llama hijos, como lo declara en Efesios, sino que Él también nos llama como amigos, amigos. Y a un amigo, como el Señor declara acá, le da a conocer cosas secretas. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En este aspecto de ser llamados amigos de Dios, creo que es un terreno un poco, ¿cómo lo digo? No sé, a veces doloroso, a veces como peligroso, el que el Señor le quiera contar cosas de su corazón a uno como amigos. Porque en el Antiguo Testamento vemos que los amigos del Señor fueron los profetas. Y para que ellos pudieran vivir lo que el Señor estaba viviendo, tuvo que hacer unas incisiones muy fuertes y llevarles a vivir experiencias muy tremendas para que ellos pudieran experimentar en carne propia lo que estaba experimentando Dios en su corazón. En alguna ocasión le habla un hombre a un profeta llamado Ezequiel y le revela que la gloria de Israel iba a ser quitada, que el Señor se iba a apartar de su templo y que al pueblo de Israel se le iba a quitar el arca del pacto y ellos iban a ser llevados cautivos. Y para que esta palabra tuviera sello en el corazón de Ezequiel, el Señor le dijo que le iba a quitar lo más preciado para él, para que él pudiera sentir el dolor de quitársele algo que era muy valioso para su vida. Y en ese momento, y ese mismo día en la tarde, murió su esposa, que era como el contentamiento de su corazón. Entonces vemos que ser amigos de Dios es un poco más, digamos, como complicado. Porque para conocer verdades de Dios, para que Dios las revele profundo al corazón, Él puede llegar a hacer cosas como las que hizo con Ezequiel. En la mañana le dice, la gloria de Israel va a ser quitada, y en la tarde le quita el contentamiento de sus ojos, que era su esposa. Y le dice, y no la puedes llorar, y no puedes hacer luto. Y Ezequiel amaba a su esposa. Pero esa tarde tuvo que tragar entero, no se pudo vestir de luto y no pudo llorar a su esposa. Porque en ese momento estaba recibiendo un secreto del corazón de Dios como amigo. Otro profeta que se llama Oseas, el Señor le dice, yo quiero que tú te cases con una mujer que es prostituta. Y él se casa con ella, tiene hijos con ella, y ella lo abandona y se va detrás de otros amantes. Y le pone tanto amor Dios a Oseas por esa mujer, que él va y la busca y la quita de los brazos de los amantes, solo que ella ya, digamos, ha perdido tanto su dignidad y se ha tenido que vender tanto a través de la prostitución, que ya no era libre, ya era esclava, y la tuvo que comprar con monedas de plata, por el precio que se compraba un esclavo. Imagínese uno tener que ir a comprar a su propia esposa, quitársela de los brazos a sus amantes y amarla nuevamente.
Pero eso que Oseas hizo con su esposa es lo que el Señor hace con su iglesia, que va por ella y la compra a un precio muy alto, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, para amarla nuevamente. Y una promesa preciosa que Dios le da a Oseas, dice que Él quitaría de los labios de ella el nombre de sus amantes. ¿Sí se dan cuenta? En ese momento, el amigo de Dios era Oseas. Y para que Oseas pudiera entender una revelación del corazón del Señor, él tuvo que vivirla en carne propia para poder sentir, aunque sea un poquito, de lo que estaba sintiendo el corazón de Dios. Antes yo escuchaba personas que querían ser profetas, pero creo que fue en un tiempo donde pensaban que el profeta era el que ponía la mano y decía, aquí te dice el Señor tal y tal cosa, aquí. Entonces decían, yo quiero ser uno de esos de aquí. Pero ser profeta no es solamente pararse y decirle algo a alguien, declararle un destino o un futuro a una persona. El profeta es llamado amigo de Dios. Y el profeta es sometido a fuertes tratamientos por parte de Dios para permitirle experimentar lo que el Señor está experimentando. Es mucho más íntimo, mucho más íntimo. Y el Señor lo va trayendo a uno, lo atrae, nos llama a sus hijos, nos bendice, nos da su provisión, nos da su consuelo, su sanidad, su restauración, me va enamorando, me regala encuentros con Él precioso, encuentros muy preciosos con su presencia, de manera que ya mi corazón está tan seducido, tan atraído por Él, que es imposible que yo me aparte de su presencia. Me siento tan atraído por el Señor que ya no hay pie atrás. Y cuando Él ve que ese corazón está en ese lugar de que ya no está para dar pie atrás, entonces le da una gran noticia y le dice, tú vas a ser mi amigo. Pero Él primero tiene que atarlo con cuerdas a su corazón. Cuerdas muy firmes, anclas con las que Él se cogió ese corazón, lo ancló a Él, lo ató a Él, con ligaduras tan fuertes que ya no se pueden romper. Y cuando Él ve una persona en esa posición, entonces le dice, te voy a hacer mi amigo. Y a veces uno como amigo de Dios, cuando ya está ahí recibiendo unas revelaciones tremendas del Señor, gime, llora, como que me quiero volar, como que ya no quiero ser el amigo de Dios, pero ya no hay forma de regresar. Es una parte de Dios muy preciosa y un llamado glorioso que el Señor nos ha hecho a revelarnos cosas del secreto de Dios. En una ocasión, mientras dormía, el Señor se me presentó en un sueño y me dijo, tú eres una señal de presagio en medio de mi pueblo. Y cuando Él me dijo eso, me desperté. Y yo, es una señal de presagio. Bueno, y empecé a averiguar un poco acerca de eso. Y me di cuenta que una señal de presagio es como que en mi vida el Señor me permite sentir cosas que tienen que ver con la iglesia. Y me mete en situaciones que muchos de ustedes están viviendo o que muchos de ustedes están sintiendo para poder revelar a la iglesia cosas de su corazón. Y bueno, después de que el Señor me ha dado esas palabras, Él ha hecho cosas muy profundas en mi corazón, donde a veces le he dicho, Dios mío, qué tremendo, como que quiero esconderme, ya a veces quisiera que no seamos como tan amigos. Pero Dios cada vez
captura más el corazón y lo atrae más, porque es una seducción muy extraña. Aunque a veces es doloroso, como lo fue para Oseas, el encontrarse con su esposa que era adúltera y que tuvo que comprarla por monedas de plata, Dios era muy atractivo para él, para Oseas. Lo mismo que para Ezequiel, lo mismo que para Isaías. Algunos de estos profetas llegaron a decirle al Señor: ¿para qué me llamaste? Ahora me has puesto un fuego en el corazón que yo no me puedo quitar. Y creo que Dios está trabajando en muchos de sus corazones para poder revelar sentimientos de Él. Dios es un Dios que tiene sentimientos altos, sublimes, emociones intensas. Dios no es como alguien que nunca uno sabe qué está pensando o qué está sintiendo, porque cuando el Señor manifiesta, Él constantemente está manifestando lo que Él es, no esconde nada de sus sentimientos. Si Él tiene furia, la desata con todo. Si él su amor lo derrama sobre su pueblo con todo su ser. Y creo que hay personas acá que el Señor los está levantando y afirmando y anclando para revelar cosas muy profundas en este tiempo que la iglesia necesita saber, pero que no se las puede revelar a un despistado, no a alguien que va a jugar con eso, porque recibir una de esas revelaciones del Señor y después renunciar a ellas no es una buena decisión. Por eso Dios primero se asegura esa vida para después derramar sobre ella abundancia de sus revelaciones. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, una faceta como hijos preciosa, una faceta como amigos que es preciosa. Pero ahora yo quiero que veamos algo que está en Santiago, en el capítulo 1, versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora Filipenses en el capítulo 1. En el versículo 1 dice, Filipenses 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿Cómo se menciona a sí mismo Santiago en el primer versículo? Siervo. Y Pablo y Timoteo, ¿cómo se mencionan a sí mismo? Siervos. Muy bien. Nosotros antes éramos esclavos del pecado y le servíamos al mal. Cuando el Señor se presentó a nuestras vidas, nos dio la oportunidad de acercarnos a Él y de recibirlo como nuestro Salvador. Y dice que Él nos compró a precio muy alto, es el precio de su propia sangre. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos, esclavos de Cristo. Ningún ser humano puede permanecer en un estado de la mitad, en el medio, o es esclavo del pecado o es esclavo del Señor. Y un esclavo no puede decidir sobre su propia vida. Un esclavo no es dueño de su propia vida. No puede tomar determinaciones como él quiere, porque no se pertenece a sí mismo. Él tiene un amo, un dueño, un Señor. Y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas, perdimos
todos los derechos que teníamos, porque un esclavo no tiene derechos. Un esclavo es un esclavo y ahora va a obedecer la voz de su Señor. En 1 Corintios, en el capítulo 7, dice que cuando uno se casa, ya no, el hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. Y la esposa no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el esposo. Y que no pueden negarse el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento y para dedicarse sosegadamente a la oración. En Efesios, en el capítulo 5, menciona: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice: grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Así como la mujer ya no se pertenece a sí misma, sino que le pertenece al marido, y el marido no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a la mujer, así la iglesia no tiene potestad sobre su propia vida. La iglesia le pertenece ¿a quién? A Cristo, que es el novio, el esposo. Cuando estábamos solteros podíamos coquetear, bueno, podíamos no, lo hacíamos, no podíamos. Y entonces le picábamos el ojo a esta y la florecita para aquella y los chocolates para esta otra y las frases seductoras para todas y a todas las tremendo tumbalocas pues con todas. Bueno, cuando ya nos casamos, ya mis palabras de cariño no pueden ser para otras mujeres. Ya las chocolatas no son para otras mujeres. Las flores, los detalles, que limpiarle aquí que está untado de harina o de azúcar, ya yo no puedo hacer eso con otras personas porque yo no me pertenezco ahora a toda esa galantería y eso va a ser para mi esposa. Ahora ella es la dueña de eso. Si empiezo a coquetearle a otras mujeres, que a picarles el ojo y todas esas cositas y a molestarlas, soy un hombre adúltero. Eso se llama adulterio. No estoy respetando a mi esposa. Ya no me pertenezco, le pertenezco a ella. Cuando llegué al Señor tenía la costumbre de ser como muy dulce con todas las mujeres. Y entonces les decía: no, mi amor, tranquila mamita. Y a todas les decía eso. Y el Señor me regaló una compañerita de batalla en ese tiempo, en la alabanza. Y entonces un día le dije: no, mi amor, eso no es así. Y se quedó mirándome con cara de revólver. Y me dice: vea, Luis Enrique, a mí no me vuelva a decir mi amor, porque yo no soy su amor es su esposa, Liliana. Y me pegó una frenada de esas que son buenas cuando se las ponen a uno. Nosotros los casados ya no podemos estar por ahí molestando y que son estos gorditos y todo eso y nada. Solo a ella. Porque el diablo puede empezar a jugar, a colocar un juego de seducción y llevarnos a un adulterio. Bueno, y el Señor compara eso del matrimonio con Cristo y su iglesia. Nosotros ya no nos pertenecemos. Usted hace rato que no es suyo, si es que realmente usted le entregó su vida al Señor. Por eso ya no puede hacer lo que a usted se le viene al corazón o a su pensamiento. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos del Señor. Y como esclavos a nosotros nos conviene también esa faceta de nuestras vidas. Porque un esclavo no puede estar reclamando, no puede estar diciendo que le paguen, no puede estar diciendo como hice esto, merezco entonces esto y esto y esto, como le han enseñado a la iglesia en este tiempo, que usted es la cabeza y no la cola, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, nos merecemos una mansión, un carrazo, un yate, viajes, todo, que como somos hijos. Dice, no. Y como hacemos la obra de Dios, entonces que merecemos esto o aquello, lo otro, no.
No porque un esclavo no está reclamando salario, no está reclamando nómina. Recuerdan que en alguna ocasión Jesús dijo que alguien que tiene un esclavo y que el esclavo viene del campo de trabajar duro todo el día, el amo no le dice, ay sí, siéntate, yo te voy a hacer la comida, espérame aquí que te voy a hacer la comida. Dice, no, antes le dice, por favor, lávate, hazme la comida y cuando yo esté satisfecho, haz tu comida y comes. Entonces dice, así deben decirse ustedes mismos, que somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos, como esclavos, como siervos. Un siervo no le está reclamando al Señor, que mire que si yo oro, que entonces ¿por qué usted no me da esto? Que usted ¿por qué no me da aquello? Que tanto tiempo congregándome, ¿dónde están las bendiciones? Que si yo ya di esto, ¿por qué no me han dado esto? Que si yo bendije a esta persona, ¿por qué no me ha dado paga de esas cosas? No, un esclavo no puede estar reclamando nada. Y si el amo decide acabar con la vida de ese esclavo, pues es de él. Él es dueño de esa vida y con esa vida él puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Y a nosotros nos conviene meditar en eso, de que ya no somos libres. Nosotros nunca hemos sido libres, en el sentido de que antes le pertenecíamos al mundo, al pecado, pero ahora le pertenecemos al Señor. Somos libres de la esclavitud del pecado, de la maldad, de todo eso. Pero somos esclavos del Señor y ahora debemos escuchar su voz y obedecerla. No podemos hacer las cosas que se nos antojan porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Por eso antes de hacer cualquier cosa, usted le va a preguntar a su amo, a su dueño, a su Señor. Señor, ¿puedo endeudarme con esto? No, porque en mi palabra yo te enseñé que no le debas nada a nadie. No puedo ni fiar ni un televisorcito, ni una grabadorcita, ni un comedorcito. No puedo fiar nada. Que mire que esa niña tan bonita y todo, que yo creo que ella va a llegar a ser muy espiritual. En este momento no lo es, pero va a llegar a ser muy espiritual. ¿Me puedo meter con ella? ¿No me puedo meter con ella? El Señor le dice, no te unas en un yugo desigual con un incrédulo o con una incrédula. Entonces, así como lo dice el Señor, así lo voy a asumir en mi corazón. Y hay momentos donde vamos a pleitear con Dios, le vamos a decir, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Contendiendo con Dios. Pero finalmente, un esclavo es un esclavo, hermanos. Y se va a conducir de acuerdo a la palabra de su Señor. Cuando nosotros recibimos a Dios en nuestras vidas, dejamos de pertenecernos. No podemos decidir. Ahora cada decisión nuestra debe ser guiada por el poder y la unción del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que los que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y en Juan en el capítulo 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa posición de esclavo nos guarda a nosotros del mal. Pero mire la combinación tan preciosa. Como esclavos, no vamos a pelear con nuestro amo, no le podemos exigir, no vamos a tomar decisiones en nuestro propio corazón, vamos a preguntarle a Él. Si el Señor dice a la izquierda, si Él dice a la derecha, entonces a la derecha. Y eso nos va a librar, nos va a guardar de atentar contra nuestras propias vidas, de dañar las vidas que están a nuestro alrededor. Si el Señor dice, vas a guardar silencio frente a este asunto, guardamos silencio. Porque si Dios lo habla, eso va a producir, y lo hacemos así, eso va a dar mucho fruto en nuestras vidas. Es como siervos. Vamos a ser conducidos por su voz de una manera constante. Como hijos, nos vamos a deleitar en sus brazos.
Vamos a disfrutar de sus riquezas, de la abundancia de su gracia, de su gloria sobre nuestras vidas. Como amigos, vamos a conocer secretos profundos del corazón del Señor. ¿Se dan cuenta que es como necesario, es necesario esa combinación en nuestras vidas? No solo hijos, también amigos. Y no solo amigos, sino también siervos. Para bajarle la cabeza al Señor en el momento en que Él lo hable. Y si Él ha decretado que me va a quitar todo, entonces, Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Si Él ha decretado que me va a bendecir, entonces también voy a recibir esas bendiciones y las voy a recibir como el Señor me las dé. El Señor, cuando en muchas ocasiones que me ha bendecido, lo ha hecho de maneras que a mí no me han gustado, pero que son la bendición del Señor. Al principio, cuando Dios usaba personas para darme cosas, para bendecirme, me daba rabia. Porque yo le decía al Señor, ¿y tú por qué le tienes que contar mis necesidades a la gente? ¿Por qué tú no me das el dinero? Yo voy y lo compro. ¿Por qué tú le contaste a esta persona que yo necesitaba mercado? O que yo necesitaba esta medicina. O que, Señor, a mí no me gusta así. Porque yo fui criado en un ambiente de mucha pobreza. Y pobre que se respete es orgulloso hasta los huesos. Los que fuimos criados en tanta pobreza siempre estamos escondiendo, siempre nos estamos poniendo una máscara. No nos gusta que la gente se dé cuenta de nuestras necesidades. Somos complicadísimos para salir. Nos miramos muchas veces al espejo que estemos bien porque la gente no se dé cuenta de nuestra necesidad. Por eso para mí era tan ofensivo que el Señor lo hiciera de esa manera. Pero era la forma en que Dios lo quería hacer. Era la manera en que Dios lo quiso hacer y lo ha hecho durante mucho tiempo. Y me he ido acostumbrando. Y ahora disfruto mucho de las bendiciones del Señor. Y ha usado toda clase de personas. Personas con dinero y personas muy pobres que uno dice, Dios mío, ¿cómo le recibo? En alguna ocasión que necesitaba una provisión y el Señor usó una personita de un barrio muy pobre. Y yo estaba yendo allá a compartir la palabra y terminó la enseñanza y se acercó el esposo de una de las señoras que iba al lugar y que yo sabía que esa familia estaba en gran necesidad. Y entonces se me acerca el esposo y me dice, es que el Señor me dijo que le entregara este dinero. Y yo quiero ser obediente y él contento y yo como triste y yo no, ¿cómo le recibo esa plata? Dios mío, él la necesita, es la provisión de ellos. No, yo me siento como que lo voy como a engañar, no, Dios mío, yo no lo quiero despojar. Por favor, dile que no, que tú no le hablaste eso. Y entonces el Señor me dijo, recíbeselos. Porque yo a él lo voy a bendecir por eso que está haciendo. Y yo se lo hablé, lo voy a bendecir. Entonces ha usado personitas de bajos recursos y también ha usado personitas que han tenido la provisión. ¿Por qué lo hace Dios así? Para demostrarme que su salvación viene por mano del que Él quiera. Por mano del que el Señor quiera. Pobre, rico, como sea. Pero cuando el Señor va a suplir una necesidad, la suple y punto. Entonces por eso era tan difícil para mí aceptar esas cosas así, aceptar el método de Dios. Pero el método de Dios funciona. Por eso les digo, debemos despojarnos de la religiosidad que hay aquí y que está aquí. Porque cuando el Señor va a hacer su obra, la hace como Él quiera. Y esa obra la acepta el siervo. Aunque sepa que lo que el Señor le está mandando a hacer, que en esa misión va a perder la vida. Aunque sepa que en esa misión va a perder la vida, el siervo del Señor
va y la hace porque es esclavo. No va a decidir por sí mismo. Se va a dejar llevar por la orden de su Señor. Creo que el no tener como claro, digamos, esa faceta que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas como siervo, nos ha traído demasiados problemas. Porque estamos casados, comprometidos con el Señor y creemos que estamos en nuestra soltería. Coqueteándole a este, coqueteándole a aquel, coqueteándole a esta situación y a este le pico el ojo y juego con esto y juego con esto y después termino en grandes opresiones espirituales por no tener en cuenta que ya no me pertenezco, que ahora es lo que el Señor va a hacer sobre mi vida. Ya no puedo andar como un carro loco hacia todas partes, como una tuerca que se zafó del tornillo. No, ahora cada paso de mi vida debe ser guiado por el poder y la unción de su Santo Espíritu. Y la iglesia, muy pocos de la iglesia han reconocido eso, que son siervos de Dios, porque todavía son como muy dados de su propio parecer, como que se sienten libres para hacer cualquier cantidad de cosas, cualquier cantidad de maldades, de pecados, sin preguntar a Dios. Dice, oye, le puede decir Dios, ¿y en qué quedamos? Tú dijiste que eras mío o mía, porque ahora estás obrando así. Si ya no te perteneces, tú me perteneces, porque estás actuando de esa manera, porque no me quieres obedecer. Y termina en muchas opresiones espirituales, por ejemplo como Saúl. Y Saúl no supo ponerse en una posición de siervo de Dios. Y las órdenes que Dios le dio no las cumplió. Muy dado de su propio parecer, aunque era un hombre muy precioso de Dios, un hombre de guerra, un hombre que, como declara David de ellos, cuando iban a la guerra, su espada no volvía sin cumplir su objetivo. Eran hombres de guerra muy poderosos, pero ese hombre jamás se reconoció un siervo de Dios. No podía ofrecer sacrificios y los ofreció. Tenía que destruir a Gad y a los amalecitas y a todo su ganado, y perdonó al ganado y al rey, haciendo conforme a su deseo, a su propia voluntad. Sansón también. No supieron adoptar esa posición de siervos de Dios. Que si el Señor ha destinado algo para mi vida, un trato para mi vida, una situación, sea fácil o sea difícil, fue la situación que Dios destinó para mí, y así como me la está colocando en la mesa, así me la voy a comer. Hoy son espinacas, sopa de espinacas, sopa de espinacas. Hoy le agregamos un poquito de hiel, con hierbitas amargas, con hierbas amargas. Así como el Señor la puso, así me la voy a tomar, así me voy a comer ese pan que el Señor puso sobre mi vida. Porque un siervo no puede estar opinándole a su amo qué debe hacer o qué no debe hacer. Y si en este tiempo muchos, tal vez de nosotros, nos encontramos en opresiones espirituales por haber quebrantado principios de Dios y por haber hecho lo que se nos pasó por la cabeza, le voy a dar un consejo. En este tiempo, quédese quieto. No se mueva ni a izquierda ni a derecha, ni un paso adelante a no ser que Dios le diga adelante, y ni un paso atrás a no ser que Dios le diga un paso atrás, si usted se quiere librar de esas opresiones. No empiece a decidir cosas ahora en medio de la angustia. No busque alternativas, no busque respuestas. Cuando una persona, no en el mundo, cuando una persona está perturbada por espíritus demoníacos, se le hace muy difícil escuchar claramente la voz del Señor. Y algunas personas, en su afán y en su ansiedad, empiezan a tomar decisiones que les va a traer mucha más perturbación, mucho más caos en sus vidas y en sus familias.
que tengo un problema económico, que me endeudé con todo el mundo, entonces que ahora voy a prestar a este que sí me va a prestar todo y con todo pago aquí, que yo solamente quedo con una deuda. Quédese quieto. Ya le debe a muchos, ya no se puede meter en más deudas. Si el Señor dice a nadie le deban nada, quédese quieto y espere la salvación del Señor. Usted se pone a abrir puertas y termina en muchos más problemas de los que tenía. Con su familia, con sus hijos. No tome decisiones ahora. En medio de las perturbaciones espirituales, uno no puede tomar decisiones hasta que la paz y el reposo vengan sobre la vida de uno. Y cuando ya estoy en reposo, ya estoy quieto, ya estoy recibiendo de Dios, siento que es la voz de Dios, estoy seguro de eso, entonces ahora sí, vamos a obrar, vamos a hacer lo que el Señor nos está diciendo, pero antes no. Porque decisiones en medio de perturbación es ahondar en el problema, es meternos en muchos más inconvenientes y después salir de ahí va a ser mucho más difícil, muy difícil. No fue el ideal que usted cometiera errores que ahora le están causando perturbación, no debió haberlo hecho, pero si lo hizo, entonces ahora quédese quieto, por favor. Porque en medio del afán y la ansiedad, uno empieza a buscar respuestas, empieza a buscar alternativas. Y mira, hay personitas que en medio de enfermedades, que han experimentado enfermedades que se han perturbado tanto. Y yo tengo que salvar mi vida, y es como una búsqueda de salvar su propia vida, y entonces empiezan a llamar a todo el mundo, y qué médico es bueno para eso, y usted qué me recomienda, y llaman y cogen el directorio y llaman a todas partes, y en medio de estar buscando respuestas, entonces ya llega a lugares donde agujas por todas partes, que tomes esta agüita de yo no sé qué, que entonces eches este otro riego, y terminan metidos en prácticas de ocultismo. Y en medio de esa confrontación que está viviendo, en medio de su enfermedad, usted tiene que esperar la sanidad del Señor. Espere que Dios lo visite con su salvación y con su sanidad. No empiece a buscar en todas partes soluciones. Espere que Dios lo va a visitar y va a sanar su vida, si es que ese es su deseo. Y si se lo quiere llevar, pues hermano, nos libramos de una vez de esa enfermedad y ya, nunca más va a volver a ser, porque en el cielo no hay ni un solo enfermo. Cuando tengamos problemas en nuestras familias, consultemos primero al Señor. Al Señor. Busquemos a Dios de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón. No empieza a preguntarle a este y a preguntarle a este otro y a este otro y a este otro, porque vamos a enredar más toda la situación. Vamos a buscar nuestra salvación en el Señor. Si de pronto en algún momento el Señor pues coloca en el corazón de pronto consultar al siervo, y bueno, lo vamos a hacer como para que oremos juntos, pero no porque la respuesta esté en el siervo de Dios, porque la Escritura declara: ninguno enseñará a su prójimo, a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. No haga de los líderes, ni del pastor, ni de este, ni de aquel, su tabla de salvación, porque va a terminar mucho más perturbado. Su lugar de apoyo, su torre fuerte, su torre firme, el lugar de refugio, tiene que ser ¿quién? Dios. Dios, 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 solo el Señor. Y me voy a acompañar de pronto, si me voy a acompañar de una persona que yo sé que busca a Dios, que ora, que intercede, que es de esos buenos para clamar delante del Señor. Pero no a todo el mundo, porque después llegan a haber muchos problemas. Usted mismo como que se deshonra ante los demás. Es Dios nuestra fortaleza, es Dios nuestro refugio, nuestro consuelo y nuestro amparo. Por eso en medio de las ansiedades, piense siquiera unas 3000 veces antes de tomar cualquier decisión.
no vaya a actuar locamente para que no ahonde en el problema. Saúl, en medio de su perturbación, terminó consultando una adivina. Las adivinas que él mismo había echado de la tierra de Israel. Y llegó allá disfrazado y todo. Y la adivina le dice, por favor no coloque tropiezo a esta sierva. Mire que si Saúl se da cuenta que yo estoy consultando a los muertos, me va a matar. Dice, no, tranquila, delante del Señor le juro que Él no le va a hacer nada. Si Él estaba detrás del disfraz. Si se dan cuenta que en medio de la perturbación uno puede llegar a cometer más cosas locas por no quedarse quietecito. Y en Primera de Crónicas, en el capítulo 10, dice eso. ¿Por qué murió Saúl? Porque rechazó el principio, el mandamiento de Dios, y porque consultó a una adivina en lugar de consultar al Señor. Entonces, como les dije hace un momento, no es ideal meternos en esos problemas. Meternos en esas confrontaciones espirituales no es ideal. Abrirle la puerta de la casa a los ladrones, yo no le aconsejo eso a nadie, pero muchos de nosotros lo hemos hecho. Pero si ya lo hicimos y ahora estamos viviendo las consecuencias de eso, quietecitos, hasta que el Señor quite eso de mi vida. Quietecitos, clamando misericordia, clamando restauración, pidiéndole perdón a Dios, diciéndole ayúdame Señor, yo pequé contra ti, bendito Dios omnipotente, dame fuerzas ahora para soportar esta disciplina, porque no es nada fácil, Señor. Hay algunas disciplinas de Dios que son fuertes, pero le vamos a pedir al Señor fortaleza para esperar hasta que el Señor quite esa varita de la nalguita y decida bendecirnos con su presencia. Pero vamos a esperar en el Señor. ¿Sí? No tome ninguna decisión ahora, hasta que el Señor levante esa disciplina de sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué facetas aprendimos hoy? Primero, como hijos. Segundo, como ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, se necesita que el Señor pula y forme nuestros corazones, pero gloria a Dios por todo lo que ustedes están declarando. Y la tercera faceta es siervos. Necesitamos esas tres facetas en nuestras vidas, vivir así, como hijos, como amigos, pero también como siervos. Lo necesitamos. Vamos a levantar una oración delante de Dios y vamos a pedirle al Señor que traiga revelación de eso en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás enseñando cosas de tu corazón, bendito Dios omnipotente. Tú nos llamaste, amado Señor. Nos diste la vida de tu Espíritu en nuestros corazones, por medio del cual podemos clamar que tú eres nuestro Padre. Tu palabra declara que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si tú nos llamaste, Señor, el llamado que tú nos hiciste es en serio. Tú no estás jugando a ser Dios, tú eres Dios. Tú no estás jugando a que las cosas se hacen conforme a tu voluntad. Las cosas se hacen conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Precioso Padre omnipotente y Dios de gloria. Ayúdanos a no jugar con este llamado que tú nos has hecho, precioso Padre. Ayúdanos a asumir una posición seria y responsable frente a este llamamiento que tú nos has hecho, bendito Dios omnipotente y Padre eterno. Padre celestial, nosotros no nos pertenecemos. Nosotros no somos de nosotros mismos. Somos tuyos, Señor. Tú nos compraste a un precio muy alto, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos estar decidiendo como queremos, como se nos antoja, bendito Dios omnipotente. Ahora cada paso que nosotros debemos dar, lo vamos a dar guiados por tu Santo Espíritu, preguntándote a ti, consultándote a ti, bendito Dios omnipotente y Padre celestial. Ayúdanos como iglesia
a tener una posición seria y responsable, bendito Dios, con nuestra salvación. Porque tu palabra dice, amado Dios, que es mejor nunca haber conocido tu palabra que habiéndola conocido, apartarse de tu mandamiento. Y lo citaste con aquel ejemplo, Señor, de una casa que queda vacía, que se limpia, pero que queda vacía, bendito Dios amado. Y dice que el espíritu que salió de ahí va por lugares desiertos buscando a otros 7 espíritus peores que él. Y dice, volveré a mi casa. Y el postrer estado de esa persona viene a ser 7 veces peor de lo que era antes, amado Dios de gloria. Por eso no queremos jugar con el pecado. El pecado no puede ser una opción para nosotros. Las maldades no pueden ser una opción para nuestras vidas. Bendito Dios amado y Padre eterno, como los casados ya no tenemos otra opción. Ya no podemos estar buscando otra esposa, otra mujer. Ya tenemos una. Y lo único que puede separarnos de ella es la muerte. La mujer que tú nos diste, la esposa que tenemos, no nos podemos separar de ella, sino por medio de la muerte, Señor. Por eso danos la gracia de entender, bendito Dios omnipotente, Padre de gloria, este llamado que tú nos has hecho, Señor. Cada persona en este lugar que te aceptó como Señor y como Salvador, ahora es esclava de Cristo, ahora es siervo de Dios Altísimo, ya no se pertenece, Padre. Por lo declara tu palabra, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Que pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bendito Dios, gracias por revelar tus palabras a nuestro corazón. Gracias por revelarte a nuestras vidas, bendito Dios omnipotente. Gracias por sacarnos cada día de toda mentira y todo engaño de nuestros corazones, precioso Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, por establecer tu reino de justicia en nuestros corazones, Padre. Por ayudarnos a entender que somos tus siervos, somos tus esclavos. Nosotros nos gusta, Señor, la posición de hijo. Nos gusta disfrutar de las dádivas, de los dones, de los milagros, de la sanidad, de tu amor. Pero necesitamos también tomar una posición de siervos cuando vamos a decidir. Porque
si las decisiones que tomamos no están conforme a tu voluntad, ellas nos van a conducir a la muerte. Ellas nos van a llevar a un camino de destrucción. Ellas van a destruir nuestras vidas y las personas que están a nuestro alrededor. Bendito Dios amado y Padre eterno. Por eso clamamos, oh Dios, luz y revelación. Luz y revelación en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor. Tráele luz y revelación. Revélanos tu palabra. Revélanos tu obra al interior de nuestro corazón. Bendito Dios omnipotente. Gracias, precioso Dios, por levantar a este pueblo con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Por llevar a este pueblo a disfrutar de tu presencia, de tus abrazos, de tu sanidad, de tu bendición, precioso Rey del cielo. A disfrutar de ese llamamiento precioso que tú nos hiciste como hijos del Altísimo. A disfrutar de ti como nuestro Padre, Señor omnipotente. Gracias por llevarnos a tus aguas necias para disfrutar plenamente de tu presencia. Bendito Padre celestial y Dios de gloria. Gracias, gracias bendito Dios, porque tú estás trabajando en nuestros corazones, Padre. Tú estás trabajando en nuestras vidas para poder llamarnos verdaderamente tus hijos, precioso Dios. Tú estás anclando corazones, los estás afirmando con poder y con autoridad, los estás atrayendo, enamorando para poder revelar cosas secretas de tu corazón, sentimientos tuyos, precioso Rey del cielo, que van a ser manifestados en este tiempo a través de tus amigos. Gracias por esa obra preciosa que estás haciendo en este lugar, Padre. Gracias por enseñarnos a ser siervos de justicia y presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de tu presencia, Padre. Sopla tu Espíritu Santo en esta noche, que el Espíritu de Dios nos sustente, nos guíe y nos fortalezca, bendito Padre celestial y Dios amado. Gracias por la unción de tu Espíritu que ministra estas vidas y estos corazones, precioso Dios. Aún te damos gracias por traer respuesta a corazones en esta noche, Padre celestial, que están en perturbaciones espirituales, porque no conocían esa faceta de ser siervos, Señor, pero que ahora la están conociendo. Bendito Dios omnipotente. Gracias por levantar estas vidas, por levantar esos corazones, Señor, por fortalecer esas vidas mientras pasan por estas disciplinas tuyas, precioso Padre celestial, por afirmarnos con tu poder y con tu gracia, precioso Padre eterno, Señor Dios todopoderoso. Gracias por afirmar y sustentar cada corazón con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Bendito Padre amado, Señor Dios todopoderoso. Gracias, Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. De ti viene nuestra fuerza para caminar de acuerdo a tu santa y tu perfecta voluntad.
fuerza en nuestros corazones para vivir conforme a lo que tú nos hablas. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por este remanente, Señor, que tú estás fortaleciendo en su ser interior. Bendito Padre, para que podamos conducirnos de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tus palabras y de acuerdo a tu deseo, Señor. Gracias por sobreabundar para con nosotros, con poder que viene desde lo alto. Bendito Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, porque este pueblo, Señor, que va a aprender a andar en tus caminos, que va a aprender a ser conforme al deseo de tu corazón. Es el pueblo que se levanta como una luz que brilla en esta ciudad. Bendito Padre Celestial, hombres y mujeres como la sal que sazonan el lugar donde están. Bendito Dios omnipotente, Padre eterno. Gracias, Padre, porque tú nos hablas para esto, Señor, porque nos estás estableciendo como la luz para esta ciudad, la luz para esta nación, como sal para esta ciudad y sal para nuestra nación. Bendito Padre amado y Dios de gloria, y te damos gracias por ese llamado precioso que tú nos haces. Bendito Dios omnipotente, Padre del cielo. Te bendecimos y te exaltamos, Padre, en el nombre glorioso y precioso de Jesucristo nuestro Señor.